vamos a analizar cómo proponer diferentes marcos de referencia para medir el tiempo, pero no pueden estar juntos a la vez. Es decir, si nosotros proponemos un marco de referencia para medir el tiempo, solamente puede ser uno. Si ya lo vamos a cambiar, lo cambiaríamos, pero no podemos mantener dos al mismo tiempo. Entonces, reitero, vamos a entender cómo hemos hecho nosotros ese constructo del tiempo y del espacio y aclarar que es un concepto para entender la realidad y que en tanto concepto universal de lo que es el tiempo y el espacio, nosotros podemos cambiar ese marco de referencia. Entonces eso lo vamos a entender acá. Y que si lo cambiamos, una cosa es cambiarla y otra es creer que podemos establecer dos al mismo tiempo. No, no podemos hacer del tiempo relativo. Tenemos que entender que vamos a poder cambiar un marco de referencia, pero no poder poner dos al mismo tiempo. Y eso lo vamos a entender. ¿Qué es lo que hay que aclarar? Nosotros desde el planeta Tierra hemos dicho la norma, la medida va a ser desde una situación normal con el UTC, ¿cierto? Con ese tiempo universal coordinado, esa va a ser la medida, por decirlo así, absoluta del tiempo, lo que nos va a permitir decir que los fenómenos en nuestro planeta son normales por ese ritmo que le hemos establecido a la medida del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entendamos? Que nosotros le estamos dando una universalidad al tiempo desde el planeta Tierra y que eso es completamente válido, porque es obvio que estamos desde la Tierra, estamos desde una parte del universo y desde esa parte vamos a establecer una medida para analizar los diferentes fenómenos. Pero digamos que aquí ocurre algo muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos cambiar el marco de referencia. O sea, no poner dos, no decir que el tiempo es relativo, que el tiempo es acá, el tiempo es acá, el tiempo es acá, no, sino que podemos cambiar ese marco de referencia. Es decir, es como si nos imagináramos que no existiéramos en el planeta Tierra, sino que existiéramos, por decirlo así, como en el vacío. Quiero que te imagines eso, imaginar eso es posible, es decir, que no está la Tierra, sino que nosotros estamos conviviendo como acá en el vacío o más bien que nos hemos mudado, aclaremos la cuestión, que nos hemos mudado de la Tierra y que existimos en el vacío del espacio. Entonces estamos existiendo en ese vacío. Es decir, no hay gravedad, ¿cierto? Porque la gravedad en este caso sería la que está operando en la Tierra. Entonces miremos lo que pasaría si nosotros fuéramos esos seres que estaríamos ya en el vacío, es decir, como si estuviéramos existiendo en el vacío y no nos hubiéramos dado en la tierra, nosotros podríamos haber llegado a decir, vamos a establecer nuestra medida del tiempo desde esta situación del vacío, porque queremos entender cómo se dan los diferentes fenómenos de la existencia en esta situación del vacío. Esto que hay acá pequeño podemos entenderlo como ese reloj que vamos a establecer. Entonces miremos que acá lo interesante es que desde acá vamos a poner la norma, ¿cierto? Vamos a poner la norma del tiempo y eso es completamente válido. O sea que acá vamos a establecer el marco de referencia. Es decir, estamos viendo cómo ese concepto del tiempo lo estamos poniendo en esta situación. Estamos diciendo que acá esto va a ser como lo universal, lo absoluto para medir el tiempo porque obviamente estamos viviendo en esta parte que es vacía, que solamente estaríamos nosotros ahí como seres humanos. Entonces miremos lo interesante, ya hemos cambiado el marco de referencia, ya no estamos diciendo que la universalidad la vamos a empezar a medir desde la Tierra, aunque sea válida, sino que vamos a cambiarla y la vamos a poner desde la situación del vacío. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que cuando analicemos acá el tiempo, ¿cómo nos va a aparecer el tiempo de la Tierra? Como acá hay gravedad, ¿cierto? Lo que aquí va a ocurrir es que se va a dar un tiempo y un espacio relativos que estarían yendo más lento. O sea, aquí esta sería la situación ya normal, ¿cierto? Este sería como el tiempo normal que está transcurriendo y está pasando, ¿cierto? Como el reloj atómico del vacío, ya ese reloj atómico del vacío se transformaría en el UTC, obrando como lo normal, ¿cierto? Como esa medida, digamos, por decirlo así, universal que hemos establecido los seres viviendo en ese vacío y ahora queremos medir esa diferencia relativa. Entonces vamos a ver que la Tierra nos va a aparecer
como si la Tierra fuera más lenta, ¿cierto? Como si la Tierra fuera más lenta. Entonces miremos que aquí se ha movido el marco de referencia. Eso que muestra que si nosotros, digamos que no pusiéramos solo el vacío, sino que nos imagináramos habitando en otros lugares, podríamos alterar ese marco de referencia. Pero aquí hay que tener presente que aún así yo altere ese marco de referencia, lo que voy a notar de manera clara es que sigo teniendo una relación absoluta con el tiempo. ¿Por qué? Porque si yo digo, por ejemplo, acá que esto me parece más lento, ¿cierto? Si digo esto me parece más lento, yo no puedo salir de su contrario. O sea, como que estoy en ese mismo flujo. Es decir, esto me parece como si va más lento. Y si yo, y si yo cambio el marco de referencia, miremos lo curioso, esto como nos va a parecer como si fuera más rápido, porque no hay gravedad. Si ves lo que quiero tratar de decir, o sea, aunque cambiemos esos marcos de referencia, el tiempo como tal, ¿cierto? Sigue existiendo. Me hago entender, o sea, ese fenómeno existe, sino que nosotros lo conceptualizamos para relacionarnos con él y con los diferentes fenómenos. Entonces, aunque se estén modificando esos marcos, ese tiempo existe, sino que con ese concepto nos estamos relacionando como de un modo o de otro. Pero esa universalidad del tiempo se va a mantener. ¿Por qué? Porque si fuéramos los seres del vacío, diríamos que desde el planeta Tierra se ve como si fuera más lentos. Se ve como si fuera, si estuviéramos desde el vacío, la gente de la Tierra sería como si fuera más lenta. Pero si alteramos el otro marco de referencia y si lo ponemos desde la Tierra, no podemos negar que tendríamos que decir eso contrario, que lo del vacío se vería como si fuera más rápido. Lo que quiero que captes ahí es que aunque se cambió ese marco de referencia del vacío al planeta Tierra, mira que se dijo como lo contrario, ¿cierto? Como que hay algo de lo cual no se puede salir y es de la existencia del mismo tiempo, porque aquí se dijo, esto es como si fuera más lento. Y al cambiar el marco de referencia al de la Tierra, dijimos, esto es como si fuera más rápido, porque no hay gravedad. Entonces se siguió manteniendo ese tiempo y espacio absolutos, solo que aquí vimos que se modificó esa norma, pero el tiempo como, digamos, como fenómeno, como concepto, se siguió manteniendo, se siguió dando, solamente que la manera como de nosotros orientarnos, de conceptualizar, como de relacionarnos con esos conceptos del tiempo, en este caso es lo que hemos, digamos, tratado de movernos por la situación en la que estamos, pero ese tiempo y espacio siguen siendo absolutos. Entonces, en este caso, este video es muy interesante porque muestra que si nosotros estuviéramos viendo en el vacío, nos referiríamos a lo que pasa en la Tierra como que ahí en la Tierra parece que la gente allá son tortugas, pero nosotros es como van más lento, ¿cierto? Miremos que establecimos ese vacío como la norma, como lo normal, como lo universal, ¿cierto? Pero en este caso recordemos que como estamos estableciendo la norma como esa medida del tiempo es universal, porque así la hemos enmarcado como concepto, o sea que propiamente sí es universal, porque la hemos puesto desde la Tierra, lo que estamos viendo es que es lo que pasa con el vacío es como si fuera más rápido, pero de hecho no va más rápido que el tiempo mismo. Es como si fuera más rápido porque eso lo hace parecer la ausencia de gravedad. Entonces es muy interesante porque pese a todos estos movimientos de marcos, el tiempo y el espacio absolutos se siguen manteniendo. Solo que nos vamos a vincular, vamos a establecer una universalidad que se hace cierta, que se hace válida, que no se tiene por qué negar, sino que efectivamente necesitamos esa universalidad para poder analizar desde donde estemos, en este caso lo hemos hecho desde la Tierra, analizar los diferentes fenómenos de la existencia. Esa objetividad que le hemos dado al tiempo y el espacio desde la Tierra no niega su universalidad. Y nosotros podríamos cambiarla y aún así esa universalidad no se negaría, porque aquí vimos cómo esa relación, aunque se modifica, sigue manteniendo ese carácter absoluto para el tiempo y el espacio. Es decir, podemos hablar del tiempo y el espacio desde el haber establecido una norma desde el vacío y aún así seguimos teniendo solamente un marco de referencia y se sigue manteniendo la universalidad del tiempo y el espacio. Así que espero que disfrutes estos análisis, que veas aquí cómo jugamos con ese marco de referencia y que aún así se mantuvo la universalidad, el carácter absoluto.